Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de historia. Les doy la bienvenida. Soy el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero. El día de hoy tenemos un tema muy bonito y es la base de lo que va a continuar en la parte de lo que corresponde luego del Tahuantinsuyo. Pero antes de tocar el tema, ya sabemos que estamos en un mes patrio, sabemos que la situación está difícil, pero bueno, también no debemos dejar de recordar a nuestros héroes y también al hablar de los héroes que tengo a mi espalda, que son nuestros héroes, también reconocer a los héroes que el día de hoy están combatiendo en esta primera línea de esta terrible enfermedad, como son los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los policías y todos, también incluso los pacientes que son héroes que están luchando por su vida. Bien, sin más preámbulos, espero que estén muy bien en casa, muy bien con su familia, que Dios siempre los bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los europeos. ¿Qué europeos específicamente? Vamos a hablar sobre todo de los ingleses y portugueses en primera instancia, porque justamente vamos a ver que luego que hemos culminado con el Tahuantinsuyo, vimos acerca de la muerte de Atahualpa cuando llegan los españoles, llegan Francisco Pizarro, pero tenemos que rebobinar un poco. ¿Por qué? Tenemos que recordar qué motivó o cuáles fueron los factores para que estos europeos empiecen a migrar o empiecen a viajar, salir de su zona de confort, de las ciudades europeas de donde estaban ellos e irse a otros lados. Recuerda como dato que en Europa del siglo XV aproximadamente, estamos hablando que los hombres y los marineros no querían aventurarse por el océano Atlántico, porque pensaban que en el océano Atlántico existían gran cantidad de monstruos, por ejemplo el llamado Kraken, existían sirenas que mataban a los marineros y también creían o tenían la idea de que la tierra era netamente plana y que si tú navegabas por el Atlántico, te ibas al final y llegabas a un vacío, o si es que no te agarraba el Kraken, ibas a un vacío. Nadie se aventuraba hasta que van a aparecer los primeros que van a permitirse sobrepasar esas llamadas teorías o mitos o mitología y aventurarse hacia otro nuevo mundo en el descubrimiento de América, como ya conocemos a Cristóbal Colón. Pero, ojo que mucho se habla en la historia que Cristóbal Colón no fue el primero en llegar a América, sino fueron los vikingos, y es justamente algo que vamos a mencionar el día de hoy, y vamos a conocer también los factores por los cuales estos europeos llegan a salir de la parte de Europa en busca de nuevas tierras, mejores oportunidades, sobre todo económicamente y formas de vida, porque Europa estaba pasando grandes problemas y grandes crisis. Entonces, nuestro tema del día de hoy justamente es acerca de la expansión europea. Y justamente de la expansión europea en el siglo XV. ¿Qué años abarca el siglo XV? Los años 1400, ¿de acuerdo? Entonces, América, ojo, era muy desconocido para lo que corresponde a Europa hacia el siglo XV. Ojo que hay datos que los primeros navegantes no fueron Cristóbal Colón y sus allegados o compañeros en el año de 1432, sino que hay datos ya comprobados y corroborados que entre los años 999 y 1000 aproximadamente, los vikingos llegaron. ¿Quiénes? Eric el Rojo y Leif Erikson. Llegan a la parte norte de Estados Unidos, hoy lo que corresponde a Massachusetts, pero hay escritos, de acuerdo, que los vikingos han dejado como pruebas y esos escritos se le llaman sagas, pero estos van a ser olvidados. ¿Por qué? Porque los vikingos no le dieron mucha importancia a esta zona y simplemente no la exploraron. Llegaron, toparon, pisaron tierra, pero no ahondaron a explorar el territorio, tal vez por la lejanía de su territorio o porque no encontraron a primera vista cosa útil en esta llamada más adelante América. Ahí tienes en la imagen a Leif Erikson y los vikingos llegando aproximadamente entre el año 999 y 1000 a la parte de América del Norte, lo que hoy es Massachusetts. Entonces, dato número 1, no fueron los españoles, no fue Cristóbal Colón el primero en pisar tierra nueva en América, sino fueron los vikingos. Pero que sí se ahonda, se profundiza a investigar, a indagar el
territorios. Iba a ser Cristóbal Colón más adelante. Pero bueno, aquí tenemos que recordar que la parte del mar para los europeos no siempre fue algo bueno o algo libre para navegar. Como tú observas, ellos tenían la creencia de que existían monstruos mitológicos. Ahí en la imagen te presento al llamado Kraken. Ese Kraken que se llevaba barcos al fondo. Creían que en el océano Atlántico, en una parte, surgía este llamado Kraken y mataba a todos los marineros y se llevaba a fondo las embarcaciones. Esa era una de las creencias por lo cual no se aventuraban los marineros europeos a la búsqueda de nuevos territorios. Y otro es por la creencia, como tú observas en la imagen, de que la Tierra era completamente plana y que llegabas a un punto y que simplemente ibas a caer a un gran vacío, y en ese gran vacío ibas a encontrar monstruos también mitológicos que iban a acabar con la vida de los marineros y llevándose a fondo las embarcaciones. Ahí, como tú observas en las imágenes, que los mismos europeos elaboraban por temor o por su creencia a estos seres de esa época. Eso también es uno de los factores. Dentro de los factores principales tenemos la caída de Constantinopla de 1453. ¿Recuerdas que el Imperio Romano se divide en dos? El Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente cae en el año de 1453, ¿de acuerdo? Cae producto de las invasiones de los bárbaros y dura 1000 años más el Imperio Romano de Oriente, ¿de acuerdo? Este Imperio Romano que se le va a llamar el Imperio Bizantino y que va a tener como capital a Constantinopla, va a ser arrasada por lo que corresponde a la invasión de los turcos maometanos. Van a conquistar el Imperio Bizantino y van a tomar la capital. ¿Y qué tiene que ver esto, profesor, con la expansión europea? Ellos van a dominar el mar Mediterráneo y como están en contra de la religión católica, porque ellos tienen la fe, la fe islámica, la fe musulmana, su Dios es Alá, su libro Corán, ellos no van a confiar y van a estar en contra de los cristianos y los católicos. Entonces les cierran la ruta marítima del mar Mediterráneo. Los europeos iban por el mar Mediterráneo y llegaban más rápido a Asia y a la India, por lo que corresponde la seda, el jengibre, la nuez moscasa, el clavo de olor, la canela, esas especies que no existían en Europa, pero cuando les cierran prácticamente esta ruta, se ven obligados a buscar nuevas rutas porque estas van a ser controladas por los turcos. Entonces, la caída de Constantinopla, de acuerdo ahí como observan en la imagen, va a ser un factor principal también para que los europeos se expandan y buscan nuevas rutas marítimas hacia otras zonas. Y en esa búsqueda es donde van a encontrar o ubicar América. Entonces, de esa forma tienen que bordear toda África y cuando intentan bordear toda África se desvían a través de las corrientes marinas y es donde van a descubrir también la parte de América más adelante. Eso es como uno de los factores también. Justamente hablando de los factores van a aparecer los grandes inventos. ¿Qué hablamos con inventos? Hablamos de que aparecen, por ejemplo, la carabela. La carabela fue una creación portuguesa, más no española. ¿Qué es la carabela? Es una nave, aparte, muy pequeña de alguna u otra forma para esa época, pero muy ligera, a base de velas. ¿De acuerdo? Y esto va a llevar, por ejemplo, 20 metros y un ancho de 8, 20 metros de largo y un ancho de 8 y una tripulación aproximada de 30 hombres que le va a servir para los viajes ultramarinos o de larga distancia. Junto a la carabela también aparece la nao, que era una embarcación un poco más grande, pero también muy ágil y aumenta la capacidad de la tripulación. Como tú observas, este gran invento va a permitir los grandes viajes marítimos que van a realizar los marineros y en ese trajín van a descubrir más adelante América. Aparece otro invento, no pueden navegar sin dirección, entonces aparece la brújula. Perdón, la brújula no es un invento europeo, la brújula es un invento chino que va a ser perfeccionado por los europeos, que es distinto, y va a ser usada desde el siglo XII en el mar Mediterráneo, desde los años 1100. ¿Qué significa que era la brújula? Era una especie de aguja imantada que siempre señalaba hacia el norte, pero como solamente señalaba hacia el norte, más adelante, cuando aparece la cartografía, aparece, ¿qué quiere decir? Aparece la invención de elaborar los mapas, los símbolos van a aparecer
va a surgir la rosa náutica. ¿Qué es la rosa náutica? Es un círculo, como tú observas ahí en esa brújula, donde ya va a estar indicado los puntos cardinales y puntos medios, como norte, sur, este y oeste, sureste, noreste. Con esto va a permitir que los navegantes se ubiquen de una mejor forma en la parte del océano y puedan llegar a su destino y no puedan extraviarse. Otro invento muy conocido y muy famoso es el astrolabio, que esto fue elaborado por los árabes. ¿Y esto para qué? Para medir la altura, de los astros. Medía la altura, por ejemplo, de una estrella polar en el horizonte y así calculaba la latitud donde se encontraba el barco para no extraviarse. Muy interesante y muy importante en esta época para los grandes viajes de ultramar o de exploración marítima. La cartografía va a ser fuente principal. ¿Qué es la cartografía? Es lo que sirve en la navegación. Por ejemplo, los mapas. Van a empezar a graficarse los primeros mapas con los primeros trazos que van a realizar de Europa, de Asia, van a ser los primeros, aunque algunos van a tener arrojo de cierto tipo de errores, pero luego van a perfeccionar distintos mapas, por ejemplo, entre China y Europa, y van a calcular, por ejemplo, también las millas náuticas, a cuántos kilómetros se ubicaban de su destino. Entonces, la aparición de la cartografía y los mapas va a ser fundamental también, y Cristóbal Colón, en algunos casos, va a tomar la idea de observar estos mapas, por ejemplo, de los hermanos Toscanelli, italianos, van a elaborar mapas y esto le va a permitir en su navegación más adelante. También surge otro invento que es muy importante, que es la pólvora, el papel y la imprenta. Los chinos fueron muy inteligentes a la hora de elaborar muchas cosas y una de ellas fue la pólvora. ¿Esto para qué? Fue simplemente, aunque no lo creas, como motivo de juegos artificiales. Así de sencillo, para juegos artificiales, para sus fiestas religiosas, para veneración de sus dioses, sus divinidades, o de sus emperadores, o de sus festividades. Pero cuando llega a Europa se le da un fin bélico. ¿Qué significa? Que va a servir para las guerras, van a ser empleadas en armas de fuego. Estas van a servir en sus viajes de expansión. No te olvides que los españoles no llegan solos, llegan con armamento, con cañones, arcabuces, y que sirve a base de la pólvora. Y también estos elementos o estas armas van a permitir que la Edad Media se derrumbe. ¿Por qué? Porque estos cañones van a permitir que los castillos feudales caigan de un solo golpe, de 2 golpes o de 3 golpes. Ya los soldados no tienen que colocar su escalera para trepar, no, ahora de cañonazos revientan las paredes y pueden ingresar. Estamos hablando que derrumba a los castillos feudales y la parte de la Edad Media. El papel va a facilitar la difusión de los conocimientos náuticos, van a escribir todo lo que iban describiendo, y también la imprenta para que estos conocimientos lleguen a distintas personas de diferentes lugares. Esa imprenta que va a ser elaborada por Johannes Gutenberg. Entonces, la pólvora va a servir, la hoja va a servir, la imprenta va a servir como parte revolucionaria o como factor en esta llamada expansión europea. Pero vamos a ver uno de los factores principales. ¿Por qué Europa necesita viajar? ¿Por qué estos europeos necesitaban conocer nuevos lugares o irse a otros lugares? Esto surge porque cuando cae Constantinopla y los grandes inventos, no va a ser el factor principal, va a ser uno de los factores, sí, pero ojo que Europa ya vivía una especie de crisis en el fines del siglo XIV. Por ejemplo, las cosechas eran malas, lo que corresponde, el pan no se elaboraba muy bien, existían crueles enfermedades que van a acabar con la vida de cientos y cientos de personas. Las guerras van a surgir y van a acabar con generaciones de hombres y jóvenes del mundo europeo. La trilogía mortal, más mortal, se llegó a juntar en Europa del siglo XV. El hambre, la peste y la guerra. Esa peste negra que surge desde ya desde el siglo XIII, que va a matar entre 50 millones de personas y va a conllevar a una situación
de total límite. El hambre, por ejemplo, si bien es cierto, los inviernos muy largos, también la lluvia y los veranos se vuelven más cortos, esto no permitía la maduración de ciertos productos como el trigo, la cebada y el centeno que ellos necesitaban para la elaboración de sus productos. Entonces, esto va a servir como fuente principal también para que los europeos lleguen a buscar nuevas zonas, nuevas rutas. El hambre va a ser una, pero ojo, cuando descubren América, todos los alimentos que van a llevar a la parte de Europa van a acabar con esta hambre, o al menos en gran parte van a mitigar y va a salvar de mucha hambruna la parte de lo que corresponde a Europa. Por ejemplo, la llamada papa, que va a ser llevada desde el Tahuantinsuyo más adelante hacia la parte de Europa y va a salvar a Europa de este llamado hambre. La peste. La peste desde el siglo ya XIV va a ser muy fuerte. Lamentablemente va a surgir en Europa la tosferina, el tifus, varicela, disentería, neumonía, pero sobre todo la peste negra o bubónica es la que va a surgir matando casi cerca de 30 millones de seres humanos, de una población en Europa aproximadamente 80 millones. Estamos hablando que casi la mitad de la población de Europa llegó a perecer debido a esa peste bubónica o peste negra. Lamentable situación que hoy justo estamos viviendo con este llamado coronavirus, este virus mortal que también está acabando con la vida de muchas personas. Por ejemplo, aquí te quiero mostrar lo que corresponde a la peste bubónica o peste negra o diferentes enfermedades que llegaron a matar a muchas personas en la parte de Europa. Como tú puedes observar, gente muriendo en las calles y así como se realiza hoy en día, también había un grupo de personas encargados de recoger los cuerpos para que no contaminen a toda la ciudad o al resto de ciudadanos. Entonces, esta parte de la trilogía, hablamos del hambre, hablamos de la peste, va a ser mortal en esta parte de Europa como su crisis que estaban viviendo en esta época. Y las guerras, lamentablemente las guerras, cuando aparece la pólvora, las nuevas armas, el deseo de expandirse, cuando un gobierno ya estaba al borde, tenían que dominar a otros. Una de las guerras más grandes que va a surgir es la guerra de los 100 años, entre los enemigos eternos de estos siglos. ¿Quiénes son? Francia e Inglaterra. Va a consumir diferente cantidad de recursos a base de pólvora, por ejemplo, y van a morir enormes cantidades de soldados y va a ser una de las guerras más cruentas que va a llevar a la baja economía o la crisis económica también de Europa. La falta de cultivo, la falta de oro, la falta de plata, y todo esto va a convertir que la vida de Europa del siglo XV se vuelva insoportable. ¿Qué tenían que hacer entonces? Buscar nuevas tierras, migrar, nuevas fuentes de aprovisionamiento, tal vez en África o en Asia, pero esa era la idea. Llegar a la India, llegar a África, pero justamente en estos viajes de exploración que van a iniciar los portugueses, más no los españoles, van a descubrir nuevas tierras, pero no debes olvidarte que ellos creían que la Tierra era plana y que el Océano Atlántico tenía monstruos, por eso muchos le llamaban con mucho temor el Mare Tenebrarum, que significa el mar tenebroso, pero buscando la ruta a la India, que era el objetivo principal, se van a topar con América. Justamente aquí te quiero mostrar, esta es la ruta de la seda, desde donde de aquí, Europa, viajaban por toda esta zona para llegar a China, para lo que corresponde extraer la seda, y por aquí abajo llegar a la India también. Cuando cae Constantinopla, esto va a ser dominado por los musulmanes y le van a negar el paso a los católicos. Por lo tanto, los católicos tienen que expandirse y más fácil por este lado era antes. Ahora ya no, porque está cerrado, tiene que expandirse por el otro lado. Y en ese intento de rodear toda África y llegar a la India, llegar a China, van a llegar a descubrir todo un nuevo continente que se va a llamar América. Entonces, esta va a ser la base para hablar justamente de estos viajes exploratorios, tocar el tema de Cristóbal Colón, de acuerdo con cuál va a ser poco a poco parte de sus viajes, de sus descubrimientos, todo lo que va a pasar en sus travesías. Y ojo que cuando descubre América, toda la parte de explotación de los recursos se lleva a Europa y va a mitigar la parte del hambre y diferentes problemas sociales que existían en esta parte de este continente en el siglo XV. Entonces, esos son los factores principales que motivaron o llevaron a que estos europeos emprendan viajes exploratorios.
en busca de recursos, en busca de nuevas tierras, en busca de oportunidades. Empezaron los viajes ultramarinos, dejaron sus temores, como lo hicieron acerca del Kraken y diferentes formas o motivos de que al final viajaban y se iban a caer un gran vacío. Todo eso fue dejado y justamente en esa travesía, en ese trayecto, se topan con un nuevo mundo, con un nuevo continente que se va a llamar más adelante América. Entonces, jóvenes, esa ha sido la clase del día de hoy acerca de la expansión europea en el siglo XV. Nos vemos en la siguiente clase, no sin antes desearte felices fiestas patrias, que te cuides mucho en casa, cuides a tu familia, que se cuiden mucho y que todas las bendiciones de Dios estén con ustedes. Que juntos, como peruanos, si nos cuidamos todos, nos hacíamos, vamos a salir adelante y vamos a superar esta terrible enfermedad y en algún momento nos vamos a poder volver a ver dentro del aula de clases. Conmigo será hasta la siguiente clase, hasta la siguiente oportunidad. Se despide el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero. Nos vemos, cuídense.